Hola chicos, buen día. El día de hoy les voy a hablar sobre la función de respiración de los seres vivos. Recordemos que los seres vivos hay gran variedad y de acuerdo a eso también se presentan funciones de respiración diferentes, de acuerdo al hábitat donde estén, si están en el agua, si se encuentran en la tierra, si se encuentran en el aire o si son microorganismos muy pequeños, su función de respiración es diferente. Entonces es muy importante que tengan en cuenta que la respiración es un proceso vital que consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de todos los seres vivos y en la salida de dióxido de carbono, es decir, que esto hace un intercambio, ingresa oxígeno por medio del aire, ¿cierto? Y el desecho que hay es dióxido de carbono. Debemos tener en cuenta también, chicos, que hay dos tipos de respiración. El primero es la respiración aerobia, que es el que necesita del oxígeno para poderse producir, y la respiración anaerobia, que no necesita de oxígeno. Y también se debe tener en cuenta que normalmente la respiración aerobia se hace en organismos de mayor tamaño y la anaerobia en los microorganismos como los hongos, las bacterias y los parásitos. Pero eso no quiere decir que la respiración anaerobia que la respiración aerobia no se realice también en algunos de esos microorganismos. Hay que tener en cuenta que el proceso de respiración se da en dos movimientos. El primero, que es la inhalación, es decir, la toma del aire oxigenado hacia los pulmones o hacia el órgano que esté destinado para ello, y la expiración, es decir, la salida del CO2, que es el desecho. Bien, vamos a hablar entonces de los mecanismos de respiración y vamos a ver qué tipos de respiración o qué mecanismos utilizan los seres vivos para poder realizar ese proceso. Para ello tengo que hablarles de la célula, ya que allí es donde se produce realmente la respiración. Recuerden que la célula es la unidad de cada uno de nosotros, de todos los seres vivos, y en esa célula se produce, digamos que el intercambio gaseoso. Es decir, que entra oxígeno y sale CO2. Pero ¿cómo sucede? Resulta que la célula tiene dos mecanismos de producir o de realizar esa respiración. La primera es la intracelular, que se hace, como su nombre lo indica, dentro de la célula, en estos pequeños organelos que son las mitocondrias. Ingresa el oxígeno y el alimento, esa mitocondria lo procesa, o sea, hace su proceso de respiración celular y luego saca al exterior dióxido de carbono. Pero ustedes dirán, ¿y cómo llega ese oxígeno y ese alimento hasta allá? Resulta que las células están, digamos que muy conectadas con toda la irrigación sanguínea, es decir, con las venas y las arterias, y por medio de ese mecanismo hacen el intercambio. Las venas dejan oxígeno y alimento en formas de partículas muy pequeñas y las arterias las sacan y las llevan al exterior. Y también podemos hablar que hay una respiración extracelular, que es la que se produce a nivel de la pared celular y que allí se producen reacciones químicas de las cuales pueden desencadenar o puede resultar la reacción alcohólica, que normalmente sucede en las bacterias, o la reacción láctea, que también sucede en las bacterias y que se utilizan para los alimentos. Ya habíamos hablado que hay una respiración aerobia y otra anaerobia, que consiste en la presencia o ausencia del oxígeno. Casi siempre es la respiración extracelular, ocurre en protistas, moneras y hongos, pero algunos de sus organismos también pueden realizar respiración anaerobia. Luego vamos a ver otro tipo de respiración, que es la respiración por difusión. Es decir, que por medio de, digamos que de estructuras muy pequeñitas que tienen algunos organismos, puede ingresar el oxígeno por sus paredes y luego hacerse el proceso de respiración dentro de sus órganos, que no es más que el intercambio del oxígeno y el CO2 por estas pequeñas, digamos que cilios pequeñitos, estos hilitos que se ven, ahí se hace el intercambio con las células de oxígeno y CO2. Entonces esa es por difusión y casi siempre lo hacen las esponjas, algunos nidarios también, pero son muy pocos. La respiración cutánea es la respiración que se hace por medio de la piel. Estos organismos casi nunca tienen un sistema respiratorio complejo, aunque hay algunas excepciones.
como la rana. La rana, como ustedes saben, puede estar mucho tiempo debajo del agua, es decir, que ellas pueden tener respiración cutánea por medio de los poros de la piel, pero también tienen pulmones porque como también pasan gran parte de su tiempo fuera del agua, deben respirar. Entonces, un ejemplo claro de respiración cutánea es la lombriz de tierra. La lombriz de tierra no tiene un sistema respiratorio, ella respira por su piel, los poros de su piel absorben el aire oxigenado, lo pasa por las pequeñas canales que tienen para el intercambio, es decir, por aquí pasa la sangre, ¿cierto? Que lleva el oxígeno a las pequeñas células, hacen su intercambio, dejan oxígeno y sacan CO2 y ese lo botan al exterior, no necesitan de ningún sistema respiratorio. Y la rana pues hace los dos, hace respiración cutánea y respiración pulmonar. Entonces, en cuanto a la respiración traqueal, es la respiración que se hace por un solo órgano que se llama tráquea y ese tiene un pequeño orificio que es el estigma. Casi siempre esta respiración la hacen los animales artrópodos. Recuerden que los artrópodos son los que tienen varias paticas, casi siempre los animales pequeños como los insectos, ¿cierto? La abeja, el saltamontes, hacen respiración traqueal y lo que sucede, chicos, es que por este estigma, esta pequeña orificio, entonces ingresa el oxígeno, se hacen unas ramificaciones por la tráquea, este es el órgano por el cual se hace, digamos que el intercambio, llega a las células que están en estas pequeñas bolsitas al interior de los animalitos y allí se hace el intercambio de oxígeno. Ellos dejan oxígeno y al mismo tiempo se llevan el CO2 al exterior. Eso en cuanto a la respiración traqueal, ya les había dicho que normalmente la hacen los artrópodos, los animales que tienen varias patas. La respiración branquial es la respiración que casi siempre hacen los animales que están dentro del mar, dentro del agua, y digo casi siempre porque hay algunas excepciones que ya ahorita vamos a ver, pero la respiración branquial se hace por medio de algo que nosotros llamamos las branquias, que son las que se encuentran aquí como aleticas al lado de la cabeza de los peces, que uno cree que son orejas, pero realmente se llaman branquias. Los peces reciben por la boca todo el oxígeno, ¿cierto? Digamos que lo absorben y ellos por medio de las branquias hacen el intercambio de oxígeno y la salida del CO2 porque ellos también producen CO2. Y luego vamos entonces a hablar de la respiración pulmonar que la hacemos todos los mamíferos, incluyéndonos a nosotros, los seres humanos. Y la respiración pulmonar consiste en un sistema muy complejo y consiste en que nosotros tenemos un sistema respiratorio por el cual pues tomamos el aire del exterior, obviamente ese aire lleno de oxígeno y luego sacamos al exterior CO2. El gato, por ejemplo, como ustedes pueden ver ahí, tiene un sistema respiratorio muy estructurado, ¿cierto? Lo hacen así como nosotros por medio de la laringe, la cavidad nasal, la pasa a los pulmones y luego de allí, de tenerlo en los pulmones, por medio de las venas y las arterias, hacen el intercambio, ¿cierto? Dejan oxígeno a las células y sacan CO2 al exterior. Este mismo proceso lo hacen los conejos, ¿cierto? Y muchos otros mamíferos como los leones. Recordemos que los mamíferos son los animales que tienen la capacidad de amamantar a sus crías, es decir, todos los mamíferos realizan este tipo de respiración pulmonar y todos los mamíferos, incluyendo los delfines y las ballenas, ¿cierto? Tienen también esta respiración. Ellos tienen en la parte superior de la cabeza un orificio que se llama espiráculo, mírenlo, aquí lo tenemos. El espiráculo es como su sistema, digamos, respiratorio y por allí hace el intercambio, ¿cierto? Ellos por la boca ingresan todo el oxígeno, lo pasan al sistema, por medio de las arterias y las venas hace el intercambio y bota al exterior por medio del espiráculo todos los desechos. Este proceso pulmonar como tal lo hace únicamente la ballena y los delfines. Ellos son considerados mamíferos, recuerden que ellos son del mar pero tienen esa capacidad.
Y por último, pues mamíferos también somos nosotros los seres humanos que realizamos respiración pulmonar, es decir, por medio de una estructura que se llama sistema respiratorio. Entonces el aire ingresa por las fosas nasales, ¿cierto? Ingresa el aire oxigenado, pasa a la faringe y de ahí a la tráquea. Recuerde que nosotros tenemos aquí como una semitapa, ¿cierto? Que abre y cierra cuando necesita hacer el paso del oxígeno. Entonces esa tapa se abre, pasa el oxígeno, el aire oxigenado por la tráquea, él se ramifica, esa tráquea se ramifica a los dos pulmones y el oxígeno pasa a los dos pulmones por medio de las bronquiolos, que son estas ramificaciones pequeñitas, y finalmente a los alvéolos, que son pequeñas bolsas que se encuentran al final de estas ramificaciones. Lo que sucede es el intercambio. Entonces las bolsitas están muy conectadas con las células de la sangre, que en este caso son los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos dejan el CO2, que es el desecho, y los alvéolos les pasan a las células o glóbulos rojos el oxígeno. Nuevamente ese CO2 se devuelve, ¿cierto? Hace el mismo canal de retroceso hacia atrás. Entonces los bronquiolos, los bronquios, la tráquea, la laringe, la faringe, y el aire es expulsado al exterior en forma de CO2, es el desecho que sale del proceso de respiración. Entonces, chicos, con esto terminamos. Por su atención y nos veremos en otro tema de gran importancia.